conmigo somos 9. Ya pasé la lista de los que estamos. Entonces, pues vamos a iniciar la clase. Ya cuando alguien se reintegre, ya después vuelvo a pasar lista. Entonces, muy bien. Cuando hablamos de la destilación fraccionada, tengo aquí unos videos que se los voy a mandar a las primeras personas, 5, y ya de ahí se los envían a otros, por favor. Toda esta información se encuentra en YouTube. Entonces, es sobre destilación fraccionada. Voy a ir haciendo, parando el video para hacer algún comentario. De hecho, los comentarios los hace aquí el amigo que aparece en el video. Para ir lo que hemos visto con lo que aparece aquí en el video, pues tratar de que nos ayude a entender mejor lo que es la destilación. Entonces, comenzamos. ¿Escuchan? No, profe. No, profe. No. Ok, ahí voy a ponerlo nuevamente y me dicen si escuchan. In this video, we're going to do a fractional Ahora sí, distillation. profe. Now we've ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. done a simple distillation, and that's where that's the type of distillation where we separate a volatile compound from a non-volatile compound. In a fractional distillation, we have two volatile compounds whose boiling points are relatively close together, and that means within 40 or 50 degrees of each other, you probably want to use or 40 or 50 degrees or less, you want to use a fractional distillation over a simple distillation. In our laboratory, in our experiment, we're going to separate toluene, which has a boiling point of 111 degrees, from cyclohexane, which has a boiling point of 81 degrees. So the difference in temperature between those two boiling points is around 30 degrees. So we need to do a fractional distillation. Now, before I do the setup, I want to talk a little bit about the theory of the fractional distillation. And for that, I'm going to use this phase diagram, which shows... Bueno, aquí paro el video. Entonces, por favor, dele usted en su pantalla, apriete la tecla imprimir pantalla y lo pega en un archivo de Word o de Excel en el que usted desee. Por favor, hágalo. Bien, ¿ya lo hicieron? Ya, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces vamos a explicarlo y compararlo contra los diagramas que tenemos. Lo primero para tratar de interpretarlo es ver cada eje.
y después la parte interna de la gráfica. Del lado izquierdo, usted puede observar que dice temperatura en grados centígrados. Y vemos 110 grados, 100, 90, 80. Pero la misma temperatura que aparece del lado izquierdo, en el lado derecho, sobre el eje de la ordenada, donde estoy pasando el cursor, pues también aparece 80, 90, 100, 110. Aunque no dice temperatura, pero se refiere a la temperatura. Bien. Del lado inferior, en la axisa, ¿qué podemos observar? Pues podemos observar la primera parte que dice 100% CICL. Se va a referir al ciclo hexano. 100% CICL, ciclo hexano. Si estamos sobre el primer renglón del eje de la axisa, después dice 80, 60, 40, 20 y después dice CICL 0%. ¿Qué significaría? Que del lado derecho hay 0% de ciclo hexano, después hay 20, después hay 40, si me voy desplazando hacia la izquierda, 60, 80 y por último 100. Sobre el eje de las X, tomando como base el primer renglón. Ahora, si tomo como base el segundo renglón, el que está en la parte inferior, dice 0% y es de tolueno, después 20, 40, 60, 80 y después dice tol 100%. Bien, en la parte inferior, tercer renglón, dice mol per cent ciclohexano. O sea, es el porcentaje mol de ciclohexano. Y hacia dónde se desplaza, tiene una flecha hacia la izquierda. Entonces el ciclohexano va del lado derecho hacia el lado izquierdo de 0, 20, 40, 60, 80 y 100%. Y el cuarto renglón dice mol per cent tolueno. ¿Qué significaría? Porcentaje mol de tolueno. Y se desplaza hacia la derecha. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Bien, entonces, si yo tomo un punto del lado derecho, donde dice CICL 0% y abajo dice TOL 100%, ¿qué significa? Que cuando tengo 0% de ciclohexano, tengo tolueno 100% en mol. Por lo tanto, del lado derecho, si yo me desplazo hacia la parte superior, puedo observar un punto donde se une la línea del vapor y la línea del líquido, y en ese punto está un poquito arriba de 110, pudiera ser 111 grados o 112, si lo tratamos de hacer de una manera más exacta, pero en este punto 111 o 112 grados sería la temperatura de ebullición del tolueno. ¿Por qué tolueno? Porque en ese punto tenemos 100% mol de tolueno.
Entonces, esta temperatura 111, si usted la nota, es la temperatura de ebullición del tolueno. Ahora bien, si me voy hacia el lado izquierdo, donde dice % CICL, que sería ciclo hexano, en el segundo renglón dice 0% de tolueno. Entonces, sobre el lado izquierdo, donde se une la línea del líquido y del vapor, puedo observar que hay una temperatura pues aproximadamente como 81 grados centígrados, 81,5. Porque la escala va de 5 en 5, 80, 85, 90. Entonces, vamos a suponer que fuera 81 grados y medio. Bueno, entonces esta sería la temperatura de ebullición de ¿qué? Del ciclo hexano. Ciclo hexano. Entonces ya nota usted, temperatura de ebullición del ciclo hexano, 81,5, y la temperatura de ebullición del tolueno, 111. Bueno, pregunta para ustedes, ya tenemos los datos de temperatura. ¿Cuál es el más ligero? El ciclo hexano. El ciclo hexano. Tiene una temperatura de ebullición de como 81, como dijo usted. Ok, entonces recuerde, siempre lo que interesa es tener el conocimiento. Entonces, menor temperatura de ebullición, pues es el más ligero, es el más volátil. Y en este caso sería el ciclo hexano. Bien, si usted compara los diagramas que mostramos en las clases anteriores, por ejemplo, el del metanol agua, ¿de qué lado estaba el más ligero? Del lado derecho. Del lado derecho. Del lado derecho estaba el más ligero. Entonces, les comenté en clase, estos diagramas los podemos representar en función del más pesado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es graficar en función del componente más pesado. La temperatura de ebullición, o sea, voy a representar tanto la X como la Y. Por lo tanto, este diagrama está en función del más pesado. ¿Qué más podemos observar? Pues las curvas del líquido y la curva del vapor se invierten. Si usted recuerda, cuando lo hacíamos en función del más ligero, la curva del líquido estaba del lado izquierdo y la curva del vapor estaba del lado derecho. Y ya usted puede hacer su gráfica y va a encontrar, en el caso del metanol, pues va a encontrar, si decimos en función del más pesado que sería el agua, un diagrama parecido a estos. Bien, entonces aquí observa usted, del lado izquierdo está la línea del vapor saturado, del lado derecho está la curva del líquido saturado. Pero finalmente, la forma en que usted lo represente, o cuando nos presentan datos, pues recuerde usted, con los datos usted puede jugar. Bien, entonces dentro de este juego lo está representando en función del más pesado, pero con los conocimientos ya adquiridos podemos interpretar su significado.
Y aquí aparecen 4 renglones en los datos que hemos mostrado. Con un solo renglón, cuando ponemos X, Y, porcentaje mol, y decimos, si digo ciclohexano, con eso en automático está determinado el otro componente. Ahora tengo que ponerle a la gráfica que sería ciclohexano y tolueno. O puedo poner en un solo renglón de la abscisa X, Y, porcentaje mol de tolueno. Porque sabemos que al tener una mezcla binaria con un componente que fijemos, conocemos la composición del otro. De la misma manera, en esta gráfica que observamos, donde aparece CICL 0%, dice tolueno 100. Donde dice 20 y abajo dice 80, pues va a ser 20 de ciclohexano, 80 de tolueno. Donde dice 40 y 60, pues ya sabemos que 40 más 60 da 100, 40 de ciclohexano, 60 de tolueno. Y aquí está en porcentaje, también podemos representarlo en fracción en peso, dividiéndolo entre 100. Ya sabemos que la suma de las fracciones en peso es igual a 1 o la suma de los porcentajes en peso es igual a 100 para mezclas binarias. Bueno, ahora bien, ¿qué significa esto? Cuando usted observa, aparecen los puntos A sobre la línea del líquido, aparece B sobre la línea del vapor, aparece C sobre la línea del líquido, aparece D sobre la línea del vapor, la E sobre la línea del líquido, la F sobre la línea del vapor y así sucesivamente. Bueno, en la explicación que daba, el profesor decía que en la destilación fraccionada, pues una de las ideas fundamentales es que exista una diferencia de temperatura entre 40 a 50 grados o menos. Por supuesto que entre mayor sea la diferencial de temperatura, pues facilita la separación. Entre menor sea la separación de temperatura, pues es más difícil la separación. Sobre todo cuando dos sustancias tienen puntos de ebullición muy cercanos. Pero en la destilación fraccionada podríamos separarlos. Y recuerde, siempre y cuando no presente la cuestión del hacia otro. Bien. En el punto A, ¿alguien me pudiera decir cuál sería la composición de ciclohexano en el punto A? ¿Y cuánto sería la composición de tolueno, por favor? Sería como un 25% ciclohexano, 75% tolueno, aproximadamente. Ok, sí, correcto. Entonces, imagínese que yo tengo una solución, ya formamos nuestra solución de 25% de tolueno, 25% de ciclohexano, 75% de tolueno. Y si está a temperatura ambiente, pues la voy a comenzar a calentar. La vamos calentando, va subiendo la temperatura hasta que llega a entrar en ebullición. Cuando entra en ebullición, ¿cuál sería la temperatura de ebullición de esa mezcla? De acuerdo al diagrama. 100 grados. 100 grados. Ok, en este caso trazo mi línea hacia el lado derecho, 100 grados, o la puedo trazar hacia el lado izquierdo, 100 grados. Ok, entonces entra en ebullición. Si estamos hablando de una columna fraccionada, entonces genera vapores. Esos vapores, ¿qué composición van a tener?
A en el punto B. Si estos los condenso en el B, ¿cuál sería la composición de estos vapores de ciclohexano y de tolueno? Como un 58% de ciclohexano y un 42% de tolueno. Ok. Cada uno, por favor, anote en su cuaderno, ¿verdad? La idea del ejercicio, recuerde, la idea cuando comenzamos a ver información es tome sus notas. ¿Cuál es la composición de A como líquido? La composición de vapor, o sea, esta sería la composición X y esta sería la composición Y. Entonces, como dice el joven, hacia abajo trazamos nuestra línea y esta sería la composición. ¿Qué vamos a encontrar? Que de 25% de ciclohexano ahora tiene una composición de ¿cuánto? ¿Cuánto dijo usted, joven? 58% más o menos. Ok, dice 58% de ciclohexano. Y la cantidad de tolueno, pues será el resto, 42. Imagínense que lo condensara, ya tengo ese líquido, y ese líquido lo vuelvo a destilar. Y al volverlo a destilar, como tiene esa composición de 58% de ciclohexano, sube la temperatura hasta llegar al punto C y ahora va a dar origen a un vapor que va a tener una composición que va a estar dada por D. En D, ¿cuál será la composición? Como un 84% ciclohexano y un 16% tolueno. Ok, vayan anotando el valor que cada uno observe y como dice el joven, está arriba del 80, él considera que es 84 y 16 de tolueno. Si lo condensamos y después lo volvemos a evaporar, va a llegar al punto E, donde comienza a destilar y ahora va a dar origen a una solución F, cuya composición en el vapor será de ¿cuánto? Anote usted el valor, por favor. ¿Cuánto de ciclohexano? Bien, y ese valor que usted anotó, que ahora es más rico en ciclohexano, si lo vuelve a destilar, pues va a dar a otro vapor que es más rico en el componente ciclohexano, así hasta llegar al componente puro. Entonces, a través de este diagrama, lo que se trata de representar es que podemos nosotros llegar a obtener el componente puro. Lo mismo, seguimos el proceso hacia la inversa y en él podemos llegar a obtener el componente más pesado. Recuerde, el componente más pesado va al fondo de la columna y el componente más ligero va al domo de la columna. Bien, sobre esto versa el video y está interesante. Continuamos. If you look on the x-axis of the phase diagram, it's showing
100% cyclohexane on the left-hand side and 0% toluene at the origin of the plot. And over on the far right, you'll see it's 100% toluene, 0% cyclohexane. And the temperature scale is on the y-axis. And so if you read on the far left, you'd see the boiling point of cyclohexane is in the low 80s, and the boiling point of pure toluene is around 111. So what's all that stuff in the middle? Well, that's the mixture. That's the percent mixture of those two solutions. We're going to separate 20 milliliters of toluene and 10 milliliters of cyclohexane. So it's kind of a 2-to-1 mixture. For the purpose of the explanation, let's pretend that the mixture is actually 3-to-1. Let's pretend it's 75% toluene and 25% cyclohexane. And if we do that, then we can kind of start our discussion by looking at point A on that diagram. If you look at point A, that corresponds to the mix 75% cyclohexane, 25% toluene. Well, that mixture has a boiling point of 100 degrees, that particular mixture. Now, if you notice the line up above, that's the composition of the vapor. The vapor at 100 degrees has a composition that's 58% cyclohexane and 42% toluene. So the liquid was 75-25 and the vapor is 42-58. The vapor is much more concentrated in the higher volatile compound, or the lower boiling, more volatile compound, cyclohexane. So let's say that we condense that vapor, that 58%, 42%. If we condense the vapor, we get a liquid that has composition equal to point C on the diagram. The liquid at point C would boil at 90 degrees. At 90 degrees, you can see the vapor would have a composition that's now 83% cyclohexane. So wait a minute, we started with a solution that was 25% cyclohexane in our example. At 100 degrees, the vapor was 58%. We condensed that vapor, and then we boil that vapor off, and now we boil that solution, and that solution produces a vapor that's 83% in cyclohexane. And if we condense that, that'll give us the solution of composition D. So what I want you to understand from this diagram is that at any particular temperature, the vapor composition is always higher in concentration in the more volatile component. And this is kind of the basis of the fractional distillation. We're going to heat the pot. The pot will produce vapors. The vapors will rise up a vertical column, a column that we didn't have in the simple distillation. In fact, let's take a look at a diagram of what the fractional distillation is going to look like. We'll go to this diagram of a fractional distillation setup, and you see it's different from the simple distillation, and now that there's a vertical column there, and it shows that the vertical column is packed with something, and we'll discuss what that's about in a minute. But the vapor now has to climb up the vertical column before it can condense in the horizontal column. What happens in a fractional distillation is the temperature in that vertical column is highest down by the still pot, down by the flask that contains the liquid that we're distilling. As the vapor goes up the column, the temperature in the column decreases. So the temperature at the top, that's called the head temperature. The temperature at the top of the column is lower than the temperature down at the pot. And this is because the vapor that climbs the column condenses, redistills, and every time it condenses and redistills, the vapor gets more concentrated in the more volatile, lower boiling component. So as we do this separation of toluene and cyclohexane, what will happen is the cyclohexane vapor will concentrate at the top of the column, and the toluene will continuously be returned to the still pot. So what we'll see is
the temperature at the head of the column will get to 81 degrees as the cyclohexane starts to boil. As the cyclohexane is condensed off, now the composition in the still pot is shifting to higher and higher levels of toluene, and so the temperature is going to rise. The head temperature is going to rise gradually, and this allows us to take off several fractions, thus the term the fractional distillation. We're going to do 3 fractions. You should be looking at another slide that'll show you the 3 fractions. The first fraction will collect, we're going to call it pure, and I'm putting pure in quotes. It's not going to really be pure, but it'll be mostly cyclohexane. And we'll collect that fraction between the boiling points of about 81 and 84 degrees. So when the head temperature on the thermometer is around 81 to 84, that'll be the cyclohexane fraction. When the temperature exceeds 84, we'll switch flasks and collect a middle fraction, which is a cyclohexane toluene mix. And we'll continue to collect that fraction between 84 and 100 degrees. And when the temperature at the top of the column finally reaches 100 degrees, we switch to collect the third fraction, which I'm calling again pure toluene, pure in quotes, and anything over 100 degrees is going to be mostly toluene. So we'll have a lower boiling fraction that'll be heavily concentrated in cyclohexane, and a higher boiling fraction that's heavily concentrated in toluene, and a mid fraction that's a combination. So it won't have been a complete separation, it'll be a partial separation, but this is the way that gasoline and other petroleum products are separated by fractional distillation. So it's common, very common industrial technique, and it's a technique that we'll have to use sometimes when we have to separate materials that are closely boiling. So I think at this point I'm ready to show you how we're going to set up the apparatus. We're ready to set up our apparatus now, and it's all the apparatus that we had before for a simple distillation, except this time we're going to use 2 condensers instead of 1. And we're going to use this, I call it the short fat condenser. That'll be the vertical condenser, and the long skinny condenser will be the horizontal condenser this time. But before we use this condenser, it needs to have some packing in there. And the purpose of the packing is we want to provide a lot of surface area in this column for the condensed vapor to mix with the rising vapor. And it's a lot of surface area, provides place for the condensate to re-evaporate. And so chemical engineers call this having a lot of theoretical plates in a distillation column. The more theoretical plates, the more efficient the fractional distillation. So there's all kinds of designs for distillation columns. There's all kinds of 3-dimensional packings, rings and spheres and things like that that they put in here to provide this surface area for the vapor and condensate to mix. But we're going to go with steel wool. That's what we have, and it's cheap and easy. And so we have a jar of steel wool. So we're going to take a little steel wool out of the jar, and we're going to pack our short fat condenser with some steel wool. Now the mistake when you get to this point is using way too much steel wool. So because it doesn't look like much in your hand, but when it gets in that little tube, you'll be surprised how much it is. If we have too much wool in the column will tend to flood. The condensate will not be able to get back into the still pot and will form a liquid plug here. And that's not good. So we want some steel wool, but not too much steel wool. So what I do, we'll see how this is. I'm going to start like this, and I'm going to physically kind of pull this apart. Make it finer. Maybe get rid of a little of it here. Or it doesn't look like much now, but when it gets in the tube, you might be surprised at how much it is.
All right, I'm going to insert this in the tube. I need a spatula. So with the end of the spatula, I'm going to push this down into the tube. Now, maybe if I hold this up against my jacket, my lab coat, maybe you can see through there. I hope you can see some of my white lab coat coming through when you look at the steel wool. If you can't see daylight through the steel wool, that's way too much. You need to be able to see daylight through the steel wool. For a joke one year, I told the students, it needs to be thin, like the bald spot on the back of my head. One of the girls goes, Dr. Davison, you need to take more wool out then. Ha ha ha. So we do need to see some daylight. Now we're good. Now we're ready to do the setup. So I'm coming over here like normal. Let me get this on the other side here. I've got the clamps. All right, sand bath. I'm not actually going to do the distillation today. I'm just going to set up the equipment. So we'll have the still pot, the big flask, put the stir bar in. We'll put that in the sand. We're going to clamp that. All right, now listen, my advice on this is get this down in the sand. The same advice I gave you on the simple distillation. We want this down in the sand. Otherwise, you may be here for the whole 3 hours and not get any distillate over. That flask needs to be down in the sand. All right, now that's clamped. Now we put on the packed column and we hold it in place with a Keck clip. Adapter, another Keck clip. Now we'll put the horizontal column on, Keck clip. I've just put the horizontal condenser on. I'm getting ready to put the receiving flask on. Need a lab jack to raise this up. So I'll need this thing called the vacuum adapter. That'll go on with a Keck clip. Receiving flask goes on. Okay, I don't have quite enough lab jack here, so I'm going to bring in another lab jack to support this. And also, I want to try to clamp. I'd like to try to clamp this column. I don't like it to have just a single support. In fact, I'm going to clamp it a couple of places. I'm going to clamp the horizontal column, and maybe I can do that about right in here. I don't want this to tip over when the big earthquake comes. And this will be the fun one. I don't know if I can see. I have to try to get this one on. I'd like to get the horizontal clamped so it won't fall over. Now it looks like I got this one right at the same spot. Well, I'm having a hard time getting this third
clamp on here. So I think what I'm going to do is just make sure I've got the receiving flask well supported by the lab jacks. This thing with 2 clamps on the vertical column, it should stay upright, shouldn't tip over. We should be good, but nevertheless, make sure this receiving flask is supported. That looks to be a lot easier than trying to wrestle that 3rd clamp on there. Now we need to connect the cooling water. So remember, it goes in the bottom connection, in the bottom. Out the top. Or maybe you put the hoses on before you set the condenser up. Anyway, there we go. In the bottom, out the top. Make sure the hose doesn't touch the back of the hot plate so you don't burn through the hose. Now we need the thermometer adapter and the thermometer. All right, so I want to make sure that the O-ring on the thermometer adapter, that's up here, makes a tight seal. So push that down so there's a good seal, rubber O-ring to the glass. Now I'm going to position the thermometer bulb so the top of the blue bulb is right about the middle of this horizontal takeoff. And at that point, then I screw down the yellow cap, and the O-ring inside locks the thermometer in position. So now the thermometer is not going to drop, come loose, and I made sure I've got a good seal. Before you start running the distillation, double check all of these joints and make sure they're snug. Even though there's a Keck clip on there, the Keck clip keeps it from coming apart, but it doesn't necessarily guarantee snugness. So make sure the system, all the joints are snug, otherwise vapor will escape. And it's going to take the easiest way out, and the easiest way is not when it gets here. It's going to be some other shortcut along the way. So we're just about ready to go. Now, there's one other thing that you're going to have to do, many of you are going to have to do, maybe not all, but the people that are going to end up setting their equipment up over in the hoods. There's a lot of airflow past your setup in the hood. And this condenser and the whole setup gets a lot of air cooling because of that rapid airflow. So to help this thing along, it's a good idea to wrap the flask and the vertical column in some aluminum foil. So just get some aluminum foil. We'll wrap a little bit around the bottom, down here around the flask. And then wrap some around the vertical column. And yes, you can't see in there when you have the aluminum foil on there, so that's kind of a disadvantage. I would like to be able to see in there what's going on, but sometimes we have to sacrifice that visibility. So I might get another piece of aluminum foil and make it better around here. And I've got daylight here, so I'd probably have another piece of foil. But for the time being, I'd like to have that open so I can see when the liquid starts to boil. When it starts to boil, it's going to take a while for those vapors to get up here. So here's something that the students don't understand is you have boiling here, but the temperature here is sitting at 22 degrees. The temperature here hasn't moved. And Dr. Davison, it's boiling for 15 minutes and the temperature hasn't gone anywhere. Crank the heat up, wrap it in aluminum foil, and then try to be patient, because eventually the vapors will climb the column. It is going to take a fair amount of heat to drive the vapors up this vertical column. It'll help if the column's insulated with the aluminum foil, but it's still going to take a lot of heat,
and it doesn't happen instantaneously. So you will not see a temperature change until you see the vapor touch the bottom of the bulb. And so you may have this wrapped up, but again, I kind of like to be able to have a look in there, see what's going on, see when the vapor's coming up. Once you see the vapors at this height, all of a sudden the temperature will shoot up. So for a long time, you'll have nothing, boiling but nothing, and then all of a sudden the temperature will shoot up. So don't turn your back on it, don't walk away on it. Take some looks inside every once in a while. What you'll see is, if you can look in at the steel wool, you'll see the steel wool getting wet. The wool is wet. And now you know, well, the vapors are at least that high, and there's a lot of condensate, and you'll be able to see dripping back into the flask. Eventually, when the vapors get here, you'll see drops coming off the tip of the thermometer bulb as well. At that point, then the vapor will enter the condenser. You got the water going in this condenser, so the vapors will condense here and collect over in the flask. Now, for this separation, we're going to need several flasks. So the first flask, that's for fraction 1, the so-called pure cyclohexane fraction. Second fraction is the mixed fraction, and the third fraction, toluene fraction, will need a third receiver. So this is how you set up the fractional distillation. You pack it with the steel wool. Don't pack it too tightly. If you do, the column is going to flood, and you'll never get the vapor up here. So flooding is no good. Make sure you can see daylight when you look through the condenser and you look through the steel wool. Wrap the column with aluminum foil, and then be patient. The vapors will eventually get here. You're probably going to have to crank the heat in order to get this to go. So I think those are the secrets of the fractional distillation, and I'll be coming around to see how you do. Bueno, este es uno de los videos donde muestra un equipo de destilación a nivel laboratorio, y pasamos a otro video. Welcome to a brief introduction to the principles behind fractional distillation. ¿Me escuchan? Sí, profe, ingeniero. Ok. Una de las cuestiones que tiene esto, podemos ver aquí bolitas, ¿no? Unas azulitas, unas naranjas. Y entonces, por ejemplo, dice, ¿puede la destilación ser usada para obtener líquidos de gran pureza, que como aquellos que se predicen de acuerdo a la ley de Raoult, a la ley de Dalton y la ley de los gases ideales? Bueno, entonces la parte fundamental es que son dos compuestos normalmente. Entonces dice 80% mol de benceno. Entonces el otro debe ser 20% del otro componente. Y observe usted en la posición que está, 80% mol de benceno, está en la parte gaseosa, o sea, en la parte superior. Y aquí en la parte líquida es lo que representa, dice 50% mol de benceno. O sea, parto de una mezcla que tiene una cierta composición y va a dar origen a unos vapores que son más ricos en el componente más volátil, que en este caso sería el benceno. Entonces, vemos a través del video, pues, la información que nos presenta. Muy bien.
We're going to begin our discussion with a question based upon one of our earlier discussions, which you may want to view if you haven't yet, and that would be the simple distillation lecture. The question we'll be asking in this particular presentation is, can distillation be used to obtain liquids of greater purity than those predicted by Raoult's, Dalton's, and ideal gas laws? In other words, can we somehow, instead of achieving our 80 mole % benzene purification as we did in our previous example, achieve a higher purity of benzene in a distillate? Now you'll recall from our previous discussion that if we have a 50-50 mixture by mole of recuerde, hay algunas fórmulas cuando tenemos las presiones de vapor de los componentes puros. Recordemos, los componentes, entre mayor sea su presión de vapor, su temperatura, al comparar uno con otro, pues a una cierta presión, su temperatura de ebullición será mayor del que tiene mayor presión de vapor. Entonces, ya va usted observando las fórmulas, puede usted ponerle imprimir pantalla y la coloca en su archivo. Y entonces, por ejemplo, acá dice tolueno, su presión de vapor, la forma de representar con un cerito en la parte superior como superíndice es la presión de vapor como componente puro. En este caso, 300 torr. Recuerde, torr también es una unidad de presión. Lo puede usted convertir a milímetros de mercurio o a cualquier otra. Y la presión de vapor del otro componente puro es N. Entonces, ¿cuál es su valor? 1200. Entonces, acá la fórmula, la presión de vapor va a ser igual a el porcentaje de líquido, lo que dice por su presión de vapor o su fracción mol en el líquido. 0.5 por 300, 150. Y si hay de benceno, el resto será 0.5 por su presión de vapor. Entonces, nos da 0.5 por 1200. Ya tenemos la suma total de la presión será 750. 150 más 600, 750. Porcentaje en el vapor de la composición será igual a la presión de vapor entre la presión total. Entonces, la presión de vapor de uno de los componentes, 600, entre la presión total, 750. En este caso, el porcentaje de vapor que va a haber, o la composición del vapor, será 80% mol, en este caso de benceno. Entonces, cuando vemos estas fórmulas, seguimos. Toluene and benzene, and we boil that mixture on a hot plate, we expect the vapor above that boiling mixture to have a composition of 80 mole %. This is based upon our calculations using Raoult's, Dalton's, and ideal gas laws. But of course, the question always comes up, is it possible to get a distillate that's 99% benzene or 100% benzene? And the answer to this question is yes, but we have to think carefully about how we build our distillation apparatus in order to achieve this. Shown here is a schematic of a simple distillation apparatus like the one that we discussed in our previous lecture. Call what each part is and the purpose for it in this apparatus. Now, if we build a simple still, charging the boiling flask with 50 mole % benzene and toluene. De la misma manera, cuando comenzamos a ver la información, tiene el volumen muy bajo, pero cuando ve usted la información o cuando ve usted algún video o algo, recuerde, puede usted ir tomando pantallazos. Call what each part is. What will go on inside of that? The tool which we use to achieve the same effect as in the previous. If, however, I heated this second distillate to be of a composition, me había adelantado un poco, entonces. Call what each part is and the purpose for it in this apparatus. Por ejemplo, si aquí le diéramos un pantallazo, pues acá tenemos la mezcla que vamos a separar. En color azulito está el tolueno y aquí nos dice boiling point
su temperatura de ebullición sería 110 grados centígrados. Y la del benceno, su punto de ebullición son 80 grados. Entonces la diferencia de temperatura son 30 grados entre uno y el otro. Podemos ver aquí algo semejante a lo que presentaba el doctor en el video anterior. Tenemos un matraz. Este matraz lleva un termómetro, lleva este aditamento para que los vapores asciendan, donde podemos colocar el termómetro para checar la temperatura cuando lo hacemos en forma experimental. Salen los vapores y van a entrar a un refrigerante o condensador, donde está la entrada in, es la entrada del agua de enfriamiento, y la salida del agua de enfriamiento, out, in. Entonces este es el condensador. Aquí van a llegar los vapores. Como normalmente pudiera haber calle líquido y en algunos casos pudiera presionarse el sistema, por eso tienen esta salida al ambiente. O bien, en un cierto momento, cuando queremos trabajar a condiciones de vacío, aquí dice vacuum adapter. Aquí puedo adaptarle algo para que vaya a una bomba de vacío y hacer mi experimento a una presión menor que la atmosférica, es decir, a vacío. ¿Cuál es la diferencia con el otro equipo que había mostrado el doctor? Tenía otro aditamento donde le colocaba digamos, un empaque. Ese empaque era una parte metálica que era de acero y esta partecita iba ya en la parte superior. Bien, entonces continuamos. Now, if we build a simple still, charging the boiling flask with 50 mol% benzene and toluene, we then channel the vapor into another region of the glassware, condensing it with a jacket of cold water. We expect the accumulating distillate to be of a composition that is predicted by Raoult's, Dalton's, and ideal gas laws to be 80 mol% benzene. At this point, I often challenge my students. Is it possible to create a distillate of higher purity from such a sample? The most common answer that I get to this question is yes, if you redistill the distillate. And that is in fact true. What I've got here is a schematic of a... En este esquema, por ejemplo, cuando vemos este esquema, ¿qué podemos observar? Está construido en función del más pesado. ¿Por qué del más pesado? Porque observa usted acá temperatura, y la temperatura del lado izquierdo, si vamos en este 0%, dice porcentaje mol de benceno en tolueno. Entonces, 0%. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Tolueno. Entonces, esta es la temperatura de ebullición del tolueno. Aquí no tiene escala, pero ya sabemos que es 110. Y hacia el lado izquierdo, pues tendríamos el benceno. Entonces, el benceno, su temperatura de ebullición del lado izquierdo sería 80 grados centígrados. Igual la representación como líquido, está la curva de líquido del lado derecho y la del vapor del lado izquierdo. En esta figura podemos ver que los vapores que se generan del primer matraz, aquí todavía no se observa, pero ya corriendo el video, los vapores se van a condensar, van a caer al segundo matraz, y de este segundo matraz, si llevamos a cabo la separación, pues va a dar origen a otros vapores que van a tener otra composición más rica en el benceno. Es decir, a través de estos aparatitos trata de representar la destilación fraccionada.
simple distillation apparatus in which I have attached the collection flask from apparatus 1 to yet another still head and condenser, thereby making it also a boiling flask for a second round of distillation. And let's start this up and see what happens. As I boil my 50 mole % benzene solution in the first boiling flask, then recondense the vapor in another region of the glassware, the accumulating distillate is expected to be 80 mole % benzene by our calculations. If, however, I heated this second flask, thereby vaporizing this 80 mole % benzene, I would have to apply a new set of calculations using a new set of mole fractions and vapor pressures. The consequence of this is that I would have an even higher purity distillate collecting in my second flask. In the case of benzene and toluene, this is a highly pure distillate of about 99 to 100 mole % benzene. It will be very, very pure. The reason for this can be seen in the liquid vapor composition plot to the left. If I begin... Bien, cuando volvemos a ver el diagrama del lado izquierdo, dice, si alimentamos 50% de benceno en el primer matraz, lo destilamos, se intersecta con la curva de líquido, hacia la izquierda va a dar origen a unos vapores que van a tener una composición de 80%. Estos que tienen 80%, si los volvemos a destilar, va a dar origen a unos vapores que tienen una composición de 97% de benceno. Por eso observa usted aquí 50 en el primer matraz, 80 en el segundo y 97 en el tercero. With a 50 mole % liquid, I expect to collect an 80 mole % vapor. Now, if that vapor is then condensed and redistilled, I'm starting from the liquid portion of that 80% line, meaning I get another step along the liquid vapor composition plot, reaching a position on the phase diagram where it's approximately 97 mole % benzene. So I have successfully, in this case, achieved a higher purity distillate from my 50 mole % starting material. However, this is a very large apparatus and would require a great deal of time to build and a great deal of energy to run. And there's actually a much easier way to accomplish the same effect. The tool which we use to achieve the same effect as in the previous example is a fractional still, which differs from a simple still only by the addition of something called a fractionating column. The fractionating column is inserted between the boiling liquid and the still head. Sometimes it's packed with solid materials to provide additional surface area, and we'll discuss why that's so in a moment. But for now, let's just take a look at our fractional. En esta figura, si la compara usted con el primer video del doctor que presentaba, este es el equipo que él presentó, donde ya vemos esta partecita que es lo de la destilación fraccionada, donde lleva su empaque, que era la parte metálica. Still, in which we have charged the boiling flask with 50 mole % benzene in toluene. What will go on inside of that fractionating column as the vapor begins to ascend? Well, let's watch a small aliquot of vapor move up the column and we'll see what happens. We're with a boiling 50 mole % liquid. Our liquid vapor composition plot predicts that the vapor, which will be ascending the column, should be of an 80 mole % composition. However, as it ascends the column temperature drops, and our small aliquot of mixture here is expected to condense along the walls of that fractionating column. And in doing so, it becomes a liquid. This 80 mole % benzene liquid will then potentially re-vaporize, and in doing so become even more enriched, just as though we had run a second distillation on it. So some of the toluene will reflux back into the boiling flask, whereas more of the benzene achieves a second round of vaporization. If we allow this vapor to condense, we see that we now have a 97 mole % mixture. If our droplet were to vaporize once more,
we would expect to have a highly pure sample, about 100% pure benzene and toluene. This is the principle on which a fractional distillation apparatus functions. Now that we've considered the behavior of just a small aliquot, like a single drop of mixture within a fractionating column, let's try to get a better visualization of what it really looks like and what's really going on inside of that fractionating column. So here again, I built a fractional still, and I've charged the boiling flask with 50 mol% benzene and toluene. Let's zoom in on that fractionating column again and see what's going on inside. What you notice is going on here is that the toluene molecules, due to their lower volatility, are more likely to condense and fall back into the boiling flask, whereas the more volatile benzene molecules have a much greater tendency to traverse the entire length of the fractionating column, reaching the top. This is accomplished based on multiple rounds of vaporization and condensation as the mixture moves through the column. So we expect that near the boiling flask, we'll find a region in which the composition of the material is about 80 mol% benzene. Moving higher up along the column, we find a region where we have about 97 mol% benzene. So if we were to divert the vapor at this point into a condenser and collect it, we would have a distillate of about 97 mol% benzene. Looking at the top of our hypothetical column, we have a situation where only benzene is reaching that position, and therefore if we were to divert vapor from the top of the column to a condenser, we should collect a sample which is essentially 100 mol% benzene, or absolutely pure benzene. So what we're really achieving here is the same effect as multiple distillations, but we're only running a single distillation using a fractionating column. If we look back at our liquid vapor composition plot, starting from a 50 mol% mixture of the two, we expect that a single distillation should yield an 80% pure distillate. If we were to run a second distillation, we would expect that we would have a 97% pure distillate. And if we were to again collect that and redistill it once more, we expect to have a situation where we have essentially 100% pure benzene. If we were to set up a fractional still and then empirically determine that the collected distillate is 97 mol% benzene, we would report that our still... Cuando observamos el video, observe usted cuando dice 80% de benceno, pues hay bolitas azules y bolitas naranja. Entonces, dejan pasar más bolitas naranja y menos azules. Y estas acá. Las azules son las más pesadas, que sería el tolueno, entonces tienden a descender. Cuando ya tenemos 97%, estas bolitas en la representación, podemos observar que cuando usted observa, prácticamente pasan puras bolitas naranja y alcanzamos a ver alguna azulita, solo una azulita es la que alcanzo a ver, y ya en la zona donde dice 100%, esa bolita no alcanza ni a llegar acá. Entonces, en la... haciendo la referencia a una torre de platos, prácticamente lo que es la destilación fraccionada, aquí serían las etapas donde se está llevando a cabo. En esa telita de alambre que le colocan, se lleva a cabo la transferencia de masa y energía y por lo tanto la separación de los componentes más ligeros con los más pesados, donde en la parte superior pues prácticamente van los más ligeros. Entonces me regreso tantito y observamos el video, lo de las bolitas. Expect that we would have a 97% pure distillate, and if we were to again collect that and redistill it once more, we expect to have a situation where we have essentially 100% pure benzene. If we were to set up a fractional still and then empirically determine that the collected distillate is 97 mol% benzene, we would report that our still is operating at 2 theoretical plates, meaning that it is producing a distillate of similar purity. Normalmente cuando se hace el cálculo de las columnas,
se calcula el número de platos teóricos. Entonces, por ejemplo, acá dice 97% de pureza, 2 platos teóricos. 100% de pureza, 3 platos teóricos. O sea, este sería el equivalente. En el 80% es un plato teórico, acá en el 97% 2 platos teóricos y acá 3 platos teóricos. To that which would be expected in 2 rounds of serial distillation. And similarly, if we have about 100% pure sample of benzene and toluene, we would then report that our still is operating at about 3 theoretical plates. This gives us a way to report on the efficiency and the effectiveness of a fractional still. Bien, hay más videos, pero la idea fundamental, esta es la, digamos, la parte básica. Welcome to a brief discussion of the fundamental concepts behind simple distillation. Ok. Entonces, en algunas ocasiones podemos verlos en forma gráfica, en otros casos a través de un software, en otros casos cálculos que hacemos, etcétera. Pero lo importante que buscamos es que nos pueda quedar claro los conceptos de la destilación fraccionada. Por lo tanto, si nos vamos a nuestros apuntes, y algo que ya hemos visto, pues en el libro de Maron and Pruto, por ejemplo, acá nos dice destilación de soluciones binarias miscibles. Ya platicamos sobre esto, ya hemos visto algunos ejemplos. Y la cuestión de los azeótrofos también ya platicamos. Y ahora viene la columna de fraccionamiento. Entonces, normalmente cuando decimos columna de fraccionamiento va a ser una columna que internamente va a tener sus platos. Ahora, pueden ser platos, ya hemos visto platos SIP, los dual flow, los de calotas, de platos de válvulas, hay diferentes, pero también pueden ser columnas empacadas. Entonces vamos a ver posteriormente lo de columnas empacadas. Una de las ideas fundamentales es disfrutar de la lectura. Y aquí podemos ver la figurita que presentan de la columna. Bueno, entonces de una manera nos explica acá diagrama esquemático de la columna de fraccionamiento. Entonces, si usted observa, acá tenemos un plato, ahí donde coloqué esa línea, me paso al otro, 2 platos, 3 platos, 4 platos, 5 platos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas etapas tendría? 1, 2, 3, 4 y 5. Y el fondo lo consideramos otra más, porque aquí en el fondo es donde vamos a tener una cierta cantidad de material. Recuerden, ya platicamos sobre columnas de destilación. Esta es la olla. Y en la olla, por el fondo, va a salir material que va a ir al reboiler. Aquí, en lugar de decir reboiler, ¿qué es lo que tiene?
acá esta salida, iría ya prácticamente el producto del fondo. Y aquí cuando dice agente calefactor, es prácticamente un serpentín que está dentro del fondo de la columna. Serpentín. ¿Qué es un serpentín? Pues es un cambiador de calor de haces de tubos donde va a entrar en este caso el vapor de agua para que le transfiera energía y por el fondo va a salir el agua condensada. No se ponen en contacto íntimo. El contacto es a través de las paredes para cederle el calor. Hay algunos otros procesos que utilizan aceites a alta temperatura. Normalmente en la industria química utilizamos vapor de agua para calentar. Entonces, los materiales que están en el fondo van a dar origen a unos vapores y esos vapores tienen una composición diferente a la del líquido de partida. Estos vapores van a ascender a través de las calotas. En estas calotas va a pegar y van a borbotear dentro del líquido que viene del plato superior para volver a intercambiar masa y energía, y lo más ligero se va a ir hacia la parte superior y así sucesivamente. Entonces imagínense en el caso del benceno y del tolueno. En el caso del benceno y del tolueno, pues la mezcla inicial va a dar origen a unos ricos en benceno y así sucesivamente hasta que en el domo de la columna vamos a tener exclusivamente benceno y en el fondo vamos a tener tolueno. Cada columna de destilación, dependiendo de lo que se desee separar, pues las calculan y va a tener un cierto número de platos. Recuerden las presentaciones que vimos del tema 1, representamos en los DTIs o vimos en los DTIs columnas de destilación. Bien, que tienen su alimentación, esa alimentación va a estar entrando, va a llegar al fondo el líquido, le agregamos calor y comenzamos a arrancar la columna. Hay vapores. Cuando la estamos arrancando, los platos superiores por arriba de la alimentación no tienen nivel. Cuando los vapores ascienden, llegan al domo, se van a condensar y una vez que se condensan, regresamos líquido. Y una vez que ya arrancamos, normalmente hay un tanque de reflujo, se regresa líquido y comienzan a llenarse los platos superiores. ¿Qué vamos a encontrar en la temperatura del fondo? Va a ser más alta y así la temperatura a lo largo de la columna, en el sentido, si vamos hacia el domo, pues va a ir disminuyendo. La temperatura más alta en el fondo, la temperatura más baja en el domo. Y la separación, cuando nosotros hablamos de XY, hay una composición en el fondo de X que da origen a unos vapores Y. Y en el siguiente plato va a haber una composición X que da origen a otros vapores Y, pero que van a ser diferentes estas composiciones con respecto a las del fondo, y así en cada plato vamos a tener diferentes composiciones, tanto de X como de Y. Y entonces, ¿para qué nos sirvieron los diagramas de equilibrio líquido-vapor? Pues para tratar de entender que cuando tenemos una columna de rectificación, en cada plato va a haber una composición de líquido y una composición de vapor diferente.
Normalmente ya en la industria que manejamos multicomponentes. Pero la idea fundamental, cuando hablamos nosotros de mezclas binarias, el funcionamiento al final es prácticamente el mismo. Bien, entonces no se pierda disfrutar de la lectura de la columna de fraccionamiento. Muy bien, y en esta figura, el componente más ligero sería B, el componente más pesado sería A. Y acá nos habla de la relación de destilado a residuo en la destilación. En un balance de materia, pues cuánto obtenemos por el domo, cuánto obtenemos por el fondo, y esa es, se puede calcular las cantidades. Muy bien, eso es de los apuntes. Por favor, lea. Si tiene dudas, pregunte. ¿Qué más tenemos? Les envié un archivo que me puse a extraer de este libro que se llama Manual del Ingeniero Químico. Pregunta, ¿tienen este libro? Sí, profe. Ok. Una persona dijo sí. Ahorita aquí veo a 9 personas. En total hay 9, 11, 13, 15 personas en clase. Entonces, de las 15 personas que están en clase, le preguntamos a Ángela Alejandra, ¿tiene el manual del ingeniero químico? Sí, profe. Axel Arac. Sí, profe. Edgar Augusto. Mande, profe. ¿Tiene usted el libro? El manual del ingeniero químico. Sí, pero lo tengo en la computadora, profe, y estoy en el celular. No. Sí, nada más lo único que me interesa es si lo tienen. Jesús Alberto. No, sí. Sí, profe. Ok, con esa muestra, ya, si alguien no lo tiene, por favor, me puede decir y se lo envío. En este libro, normalmente tiene una división de, no sé si 4 o 6 tomos. Pero en el tomo 4, yo lo tengo impreso y tengo 4, también tengo otro que es un solo tomo, que cuando estudié en la prehistoria, 1976, otro de 4, tengo otro de 2, pero ¿de dónde tomé la información? En la página 1313, cuando digo 1313, observan la pantalla, en el PDF aparece la página del PDF de 2578. Entonces, en la 1313, ok, muy bien, en la 1313 dice tabla 13.1, datos de equilibrio líquido-vapor a presión constante para sistemas binarios seleccionados. Entonces, lo que hice fue, pues, recortar estas páginas ahí con edición. Ya saben ustedes lo que es edición.
realizar una instantánea y ya les puse las páginas en un archivo. Bueno, dice tabla 13.1, datos de equilibrio líquido-vapor a presión constante para sistemas binarios seleccionados. En este caso aparece componente A y B. El A es acetona, el B es cloroformo. Aparece la temperatura. Esta temperatura sería la temperatura de ebullición. Fracción mol de A. Cuando nos dice fracción mol de A, en este caso, como es acetona cloroformo y el A es la acetona, sería la fracción mol de acetona en el líquido y en el vapor. Por lo tanto, cloroformo, pues ya sabemos que la suma de las fracciones molares es igual a 100. Podemos obtenerla tanto para el líquido como para el vapor. ¿A qué presión se obtuvieron estos datos? A una presión de 101.3 kilopascales, prácticamente la presión atmosférica. Y cuando dice referencia 1, esta referencia 1 en la última página, en la 1317, aparece la referencia. Me voy a ir hacia allá. Por ejemplo, en la 1 dice Kojima o Kojima Kato Tsunaga, Hashimoto, Kagaku Kogaku, 32-337 de 1968. Normalmente, la información que a veces tenemos es una recopilación de diferentes autores. Entonces aquí podrá usted ver la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Y me quedo en esta página. Por ejemplo, esta página, la última, dice A y B. Entonces voy a la penúltima, porque ahí continúan los datos. En la penúltima nos habla de agua y glicerol. Agua y glicerol. Entonces, recordemos, la primera columna sería la temperatura, la siguiente sería la fracción mol. Si me voy a la última página, entonces dice fracción mol de A en conjunto con la penúltima. Entonces sería la fracción mol del agua en el líquido y en el vapor a 101.3 kilopascales y la referencia es la 21. Entonces para esa agua y glicerol la referencia 21 sería el Chen and Thompson, datos del Journal del Chemical Engineering de 1970. Bien, entonces de ahí están los datos. Bien, ahora con estos datos puedo jugar. ¿Qué vamos a jugar? Por ejemplo, en los aprendizajes. Por ejemplo, aquí aparece el tetrahidrofurano y agua. Ok. Entonces, una de las preguntas, vaya anotando por favor, porque son ejercicios que usted va a hacer. Y es para todas las mezclas. Si decimos tetrahidrofurano agua, entonces una pregunta, tenemos los datos de equilibrio, su temperatura de ebullición, a qué presión está. Entonces, para este sistema,
que pueden hacerlo para todos los demás sistemas. Pregunta 1. Temperatura de ebullición del tetrahidrofurano. Pregunta 2. Temperatura de ebullición del agua. Bueno, antes de continuar, quisiera preguntarles, ahora sí vamos a elegir a alguien. ¿Quién quiere participar? ¿Con qué, maestro? Ah, perfecto, pero A ver. me arrepiento, porque el mundo es de los arrepentidos. Me arrepiento. A ver, obtengan cada uno cuál es el componente más pesado, cuál es el componente más ligero y su temperatura aproximada, tanto del tetrahidrofurano y del agua. Obténganla, tienen 5 minutos. Ya la anotan, así ya todo el mundo hace el ejercicio. Bien, 5 minutos, 11:32, 11:37.
Muy bien. Bueno, 11:37. Ahora sí, como ya le dimos el tiempo, vamos a preguntarle a, bueno, Luis Donaldo, que se había ofrecido, ¿qué temperatura sería la del agua? Pues como estamos a una atmósfera pues a 100 grados centígrados y del tetrahidrofurano 66 grados centígrados. ¿Ok? Sí, La del tetrahidrofurano, ¿cuánto dice usted? 66 grados centígrados. 66. Sí. ¿Alguien tiene algún dato diferente? No, profe. No, maestro. Ok. Bueno, a veces podemos investigar los valores, pero la idea fundamental es, por ejemplo, tetrahidrofurano, como es fracción mol de A, el último valor que tenemos es 0.99, o sea, 99%. No tenemos para 1, pero el joven dice pues, 66. Ok, perfecto. No tenemos el valor exacto, pero sí es un valor aproximado. En el caso del, cuando el tetrahidrofurano es 0.02, entonces prácticamente hay 98% o 0.98 de agua. Y ahí la temperatura son 73 grados. Pero dice, 101.3 kilopascales, pues ya sabemos que es 100, la del agua. Pero de una manera aproximada, pues podríamos decir mayor a 73 grados centígrados. En este caso ya sabemos que son 100. Cuando analizo los datos. Ahora,
¿Qué más podemos, qué otra cosa pueden observar sin hacer la pregunta en los datos? ¿Qué más observan en los datos? De temperatura, fracción mol, tanto en el líquido como en el vapor. ¿Qué más pueden observar ustedes? Que hay un azeótropo, profe. Hay un azeótropo. ¿De qué tipo? Bueno, explíqueles por qué hay un azeótropo y dígales de qué tipo, por favor. Bueno, pues observé la composición del líquido y la del vapor, y hay una parte donde la composición es casi, bueno, es igual, pues. Bueno, ahí no se observa, pero pues uno lo puede deducir que es igual. Entonces ahí es ¿cómo se llama? Ahí es el azeótropo, creo que sería 0.81, creo. Y el tipo sí se me fue. Ok, No sin recuerdo cómo va. acordarse del tipo, pero recuerde, hay alto punto de ebullición y hay bajo punto de ebullición. Tipo 2, recuerden, es bajo punto de ebullición. Tipo 3, alto punto de ebullición. ¿Cuál de los dos es? Es bajo, profe. Sí, es bajo, profe. Tipo 2. Bajo punto de ebullición. Aproximadamente, ¿cuál sería la temperatura a la cual tenemos el azeótropo? 63.53. Ok, aproximadamente el 63.53. Muy bien, entonces, como pueden observar, la parte fundamental, ¿cuál es? ¿Para qué es el aprendizaje? Para ocuparlo y poder deducir. ¿Ah? Si es una solución tipo 1 o tipo 2 o tipo 3. Bien. También puedo representar en función del componente más ligero o puedo representarlo en función del componente más pesado. Algo que es interesante, independientemente de los valores, nosotros podemos jugar. Por ejemplo, puedo poner, me voy a una gráfica, datos de equilibrio metanol-agua. En estos datos de equilibrio metanol-agua, cuando hablo de jugar, recuerde, usted puede construir un diagrama. Por ejemplo, en este caso, aquí aparecen los datos de X, Y y temperatura. Y para efectuar la gráfica, coloco temperatura X y Y. Entonces, si yo cambio estos datos, mi gráfica en automático va a cambiar. Entonces, le voy a pedir a usted que el día de hoy haga una gráfica donde la tome, digamos, como base. ¿Qué es base? En algunos casos, cuando yo tengo datos, en este caso puedo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué pasa si tengo 20 datos o tengo 15? Entonces, algo que es interesante, haga usted la prueba. Por ejemplo, aquí para esta tetrahidrofurano agua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más los de los extremos para 100, para 1,
y para 0. Entonces serían 20. Entonces hagan de cuenta que si usted tuviera esta, simplemente si la gráfica está elaborada a partir de esto, puedo borrar todas las demás gráficas y demás. Y entonces aquí puedo agregarle el número de renglones. Le pongo acá insertar y ya lo ajusto normalmente en la parte central para que simplemente transcriba yo estos datos. Por ejemplo, 73, 66, 50. Entonces va usted acá. Este sería 73. Este sería 66, 50. Este dato se supuso, pero vamos a dejarlo ahí. Se lo quita para ver lo que le dé el diagrama. Y este se lo quita. Nada más maneja usted estos datos. 73, 66.5. Es decir, 65.58. Y así puedo seguir colocando todos los demás datos y colocar los valores que le corresponden de X y de Y. Y entonces, ya sabemos que la X, aquí le puede usted agregar la X de quién es. Pues es la X del, en este caso, A, tetrahidrofurano. Simplemente usted le pondría X, tetrahidrofurano con una H. Y el otro la Y del tetrahidrofurano. Ya sabe usted qué va a hacer para una solución de tetrahidrofurano con agua. Y una vez que usted hace esto, en automático a donde está la gráfica, pues ya le van a aparecer los datos. De tal forma que en caso de un examen que me dan datos y que me piden interpretar o lo que sea, usted puede interpretarlo y directamente sacar sus conclusiones. O usted puede elaborar una gráfica. En lugar de estar haciendo todos los pasos, ya tengo lo que le llamamos como un formato que puedo ir ajustando. Lo único que tengo que saber es cuántos puntos son los que voy a graficar. Y esos puntos que voy a graficar, ya donde está mi gráfica, directamente va a aparecer. Y de esa manera me ahorro pasos. Entonces simplemente es la idea, hágalo y lo puede usted aplicar para diferentes casos. Muy bien. Pues eso sería todo por el día de hoy. ¿Algún comentario que tengan? ¿Dudas? Yo solo una Por el pregunta. momento no, profe. ¿Quiere que hagamos la gráfica del ¿cómo se llama? Tetrahidrofurano con el agua. Sí. Ok, No me la envíen. Miren, para ¿cuál nosotros. es la idea? La idea siempre es practicar. Claro. Entonces, en la medida en que sea usted más diestro al practicar, pues más rápidamente resuelve un examen, más rápidamente hace N cosas. Y también cuando usted comienza a idear formas de hacer las cosas más fácilmente, pues ya comienza usted a generar información que usted puede utilizar posteriormente.
Por ejemplo, hay alguien que a lo mejor dice, bueno, pues voy a generar un programa donde me vaya pidiendo datos y ya los pongo y en automático salga el diagrama. Ah, esa es la idea, de que de todos los conocimientos que vamos aprendiendo, busquemos la forma de hacer las cosas más rápido, más fácil. ¿Ok? Para entender. Por supuesto que tengo que dedicarle tiempo. Muy bien. ¿Alguna duda? De mi parte no, profe, solo Seguro, era eso. profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, que tengan pues, excelente tarde. Cuídense mucho. Que Diosito los cuide y los proteja hoy y siempre. Buenas tardes. Igualmente, ingeniero, que pase buena Igualmente, tarde. profe, Igualmente, gracias. profe. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, igualmente. Que esté muy bien. Cuídense mucho.